Bienvenidos al podcast Lecciones en Amor Divino. Mi nombre es Israel Hernández. Gracias por descargar este episodio. Antes de iniciar con el comentario de la lección de esta semana, quiero agradecer el apoyo que este podcast está recibiendo de parte tuya y muchos más que me escuchan. Gracias por ayudarnos también a enriquecer nuestra experiencia en el conocimiento de Cristo. El concurso para ganar los libros prometidos está en pleno apogeo. Esperamos que más personas puedan oír este podcast gracias a tu entusiasmo. Si aún no estás participando, ve a nuestra página en Facebook. La dirección es facebook.com/Lecciones en Amor. Dale me gusta a la página y compártela con tus familiares y amigos. Explícales que allí pueden encontrar la lectura íntegra de la lección de escuela sabática y también el comentario. Nuestro sitio web está casi terminado. Muy pronto estará listo para que lo visites. Espera el anuncio, que será uno de los episodios de este podcast. Y si aún no te has suscrito a nuestro podcast, porque no sabes cómo hacerlo, porque no tienes la aplicación correcta, bueno, hay un video en la página de Facebook que te explica en forma detallada cómo suscribirte a este podcast y recibir todos los episodios el día que son publicados. Sin más que agregar a estos anuncios, quiero que me acompañes para tener una palabra de oración. Bendito Padre, gracias te damos porque nos permites comunicarnos a pesar de la distancia. Gracias Señor porque nos has dado tu palabra y ahora pedimos tu entendimiento para poder comprenderla. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria se encuentra en Filipenses 2:2. Completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Pablo continúa su carta a los Gálatas en el capítulo 2, reasegurando a los confusos cristianos gentiles el carácter singular del Evangelio en Cristo. El mensaje que los otros apóstoles predicaban era el mismo que ellos habían recibido a través de Pablo. La unidad a la que Pablo llamaba era la unidad en la singularidad del Evangelio, la aceptación concienzuda del sacrificio de Cristo y la comprensión de la magnitud y alcance de su amor. La unidad basada en la fe de Jesús. Pablo, de forma metódica, aclaró cada una de las preocupaciones y miedos que habían llenado el corazón de los Gálatas y los habían llevado a creer en la posición reglamentarista de los falsos maestros. Al relatar el viaje que hizo a Jerusalén acompañado por Tito, Pablo da oportunidad a los Gálatas de verse reflejados en la persona de un griego incircunciso cuya fe era tan válida como la de cualquier otro cristiano, sin importar su nacionalidad. En la persona de Tito, los Gálatas podían sentir la actitud de aceptación y respeto que sus hermanos en Cristo tenían para con ellos. No había condenación ni reprimenda. Al contrario, había solidaridad y apoyo. La influencia de aquellos que ejercían presión no tenía efecto alguno entre los apóstoles en Jerusalén. Al declarar la actitud que los apóstoles y maestros habían tenido para con Tito, Pablo reitera no solo la tolerancia, sino la aceptación completa como hermanos en la fe. Pablo, una vez más, reitera la unidad de la Iglesia en el amor de Cristo. Para los opositores de Pablo, la salvación estaba estrechamente ligada a la nación judía. Creían que Jesús y su obra redentora se extendía únicamente a quienes formaban parte de la nación judía, y un gentil debía cumplir primero con el requisito de ser del pueblo judío, para así ser parte de la iglesia cristiana. Como hemos dicho antes, la nación judía había desarrollado una serie de mecanismos para defender su identidad como nación después del exilio en Babilonia. El pueblo judío era sin lugar a dudas único y distinto de todas las naciones del mundo. Con el advenimiento del dominio griego y la helenización del mundo mediterráneo,
El pueblo judío se vio dividido entre aquellos que aceptaban el cambio cultural y aquellos que se aferraban a las costumbres nacionales. Pero en medio de la turbulencia, los judíos olvidaron el profundo significado de sus propias costumbres. Hicieron de la circuncisión una marca nacionalista, una marca patriótica, en lugar del símbolo de la dependencia en Dios. Cuando finalmente obtuvieron su independencia, iniciaron un proceso de expansión. En cierto sentido, buscaban restaurar las fronteras territoriales del antiguo reino de Israel, en aquella era del rey David o la del rey Salomón. Hasta cierto punto disfrutaron de éxito en sus campañas militares. José Hyrcanus, responsable de la conquista territorial en Transjordania, Samaria, Galilea e Idumea, obligó a los habitantes no judíos de esos territorios a circuncidarse y a aceptar de manera forzada los ritos y el estilo de vida judío. Cabe mencionar que los gobernantes de la dinastía Asmonea no eran descendientes de David y reinaron como sumos sacerdotes y príncipes de Judá, mezclando dos posiciones que la Biblia explícitamente separa en 1 Samuel 13. Aunque si entramos en estos detalles nos vamos a desviar del tema. Para el tiempo de Pablo, la circuncisión había dejado de ser un símbolo de fe. Se había convertido en una marca de identidad nacional. Entonces Pablo redirige la conversación al verdadero significado de aquel símbolo. En forma amplia explica en el capítulo 2 de Romanos. Romanos 2:17 dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorias en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz que está en las tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se debe de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Leí hasta el versículo 29, porque Pablo es enfático al señalar que la circuncisión, como un acto material, no tiene influencia en la salvación humana. Era meramente un símbolo de la dependencia en el Dios creador y sustentador. En este mismo tenor, es que describe la labor de los falsos hermanos como un intento de coartar la libertad que como seguidores de Jesús ellos disfrutaban y convertirlos en esclavos. Quiero citar el folleto de la lección de escuela sabática. En la sección del martes 11 de julio, el autor escribe, cito, la libertad es como una descripción de la experiencia cristiana. Es un concepto importante para Pablo,
Él utiliza esta palabra con más frecuencia que cualquier otro autor en el Nuevo Testamento. Y en el libro de Gálatas, la palabra libre y libertad aparece numerosas veces. La libertad para el cristiano, sin embargo, significa libertad en Cristo. Es la oportunidad de vivir una vida de devoción a Dios sin estorbos. Implica libertad de estar esclavizados a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, libertad de la condenación de la ley y libertad del poder de la muerte. Como cristiano, y este soy yo el que habla, como cristiano he cometido el error de pensar que la libertad que se obtiene en Cristo es similar a la libertad que tiene un pez en un acuario. Una libertad resguardada por las murallas de la obediencia y la ley de Dios como un código legal del que debía cuidarme, bajo pena de muerte. Traté de obedecer la ley como un código penal que limitaba mi comportamiento, y se convirtió en una carga que cada día era más pesada. No consideraba que la ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor, y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La ley de Dios es el vehículo por el cual el amor del Padre se manifiesta de forma sublime. La ley de Dios no es aquello que resguarda nuestra libertad, es nuestra libertad misma. La ley divina es mucho más que un decálogo dado a Moisés. Cada paso que doy, cada vez que respiro, cada rayo de luz que mis ojos pueden ver, es la ley maravillosa de Dios que me permite hacerlo. Para Jesús, obedecer la ley de Dios era tan natural como el acto mismo de respirar. Su dependencia total en el Padre amante lo llevó a pensar en tu vida y en mi vida antes que la suya. Y así, Él abrió el camino para que tú y yo podamos imitar su ejemplo y ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Esa libertad, la libertad en Cristo, es la libertad de vivir plenamente, pero la única forma de obtenerla es a través de la fe en Cristo Jesús. Pero este mundo está lleno de espinas y cardos que hieren nuestros pies al caminar. Pedro caminó sobre las aguas del mar agitado mientras mantuvo los ojos en el Maestro, pero por un instante perdió la vista en Jesús y su cuerpo se hundió. La tensa situación que se desató en Antioquía después de que Pedro abruptamente cambiara su conducta para con los gentiles conversos, amenazó con destruir la unidad en el mensaje que el apostolado había sido llamado a anunciar. Pablo le relata estos sucesos a los Gálatas bajo la luz y el conocimiento de que el Evangelio es uno. Pedro actuó de la misma forma que muchos cristianos modernos actuamos. Y el texto de Romanos 2 vuelve a ser tan apropiado para Pedro como lo es para nosotros hoy en día. Este pasaje de Romanos 2 me recuerda mucho esas palabras que falsamente han sido atribuidas a Gandhi. La frase dice así: me agrada su Cristo, no me agradan los cristianos. Los cristianos no son como Cristo. Gandhi nunca dijo esta frase. Esta frase se basa en lo que un filósofo llamado Varadava, también hindú, verdaderamente dijo en la década de los 20. Él dijo: Jesús es ideal y maravilloso, pero ustedes los cristianos no son como Él. Revisando el texto de Romanos, hoy podríamos cambiar la palabra judío que utiliza Pablo y colocar en su lugar la palabra cristiano, tal vez la palabra adventista. En lugar de la palabra circuncisión, podríamos utilizar una gama de conceptos y pensamientos,
Los cristianos de Galacia se enfrentaron a los mismos preconceptos y discriminación que el mundo moderno enfrenta hoy, proveniente de algunos círculos cristianos. El Grupo Barna, un grupo respetable que recaba información estadística cristiana, en el 2007 realizó una encuesta en la que preguntó a un grupo de jóvenes cristianos y a un grupo de no creyentes qué imagen tenían de los cristianos. El 87% de los no creyentes ve a los cristianos como hipócritas. Y entre los jóvenes cristianos, los jóvenes pertenecientes a alguna denominación cristiana, el 47% de ellos tenía la misma imagen de los cristianos. Al parecer, la hipocresía es una plaga que persigue a todo aquel que pierde de vista por un instante al Maestro y cree que puede caminar sobre las aguas por sus méritos propios. Y el mundo ve cómo nuestro cuerpo se hunde entre las aguas. Pablo identificó de forma acertada el comportamiento de Pedro y la gravedad del asunto. Llegó a usar palabras fuertes para señalar el peligro que representaban. Las acciones de Pedro efectivamente comprometían la naturaleza misma del mensaje que habían predicado por todos estos años. Uno de los fundadores de la Iglesia Adventista describe el hecho de esta forma. Cuando Pedro visitó más tarde a Antioquía, ganó la confianza de muchos por su prudente conducta hacia los conversos gentiles. Por un tiempo, procedió de acuerdo con la luz procedente del cielo. Se sobrepuso a su natural prejuicio hasta el punto de sentarse a la mesa con los conversos gentiles. Pero cuando ciertos judíos, celosos de la ley ceremonial, vinieron de Jerusalén, Pedro cambió imprudentemente su actitud hacia los conversos del paganismo. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado por ellos en su simulación. Gálatas 2:13. Esta manifestación de debilidad de parte de aquellos que habían sido respetados y amados como dirigentes hizo la más penosa impresión en la mente de los creyentes gentiles. La iglesia estaba amenazada por una división. Pero Pablo, que vio la subversiva influencia del mal hecho a la iglesia por el doble papel desempeñado por Pedro, le reprendió abiertamente por disimular así sus verdaderos sentimientos. En presencia de la iglesia, le preguntó: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Pedro vio el error en que había caído y se puso a reparar inmediatamente el mal que había hecho, hasta donde pudo. Dios, que conoce el final desde el principio, permitió que Pedro revelara esta debilidad de su carácter, a fin de que el probado apóstol pudiera ver que no hay nada en sí mismo por lo cual pudiera enorgullecerse. Algunos de los mejores hombres, abandonados a sí mismos, se equivocan. Después de todos los fracasos de Pedro, después de su caída y restauración, su largo servicio, su íntima relación con Cristo, su conocimiento de la integridad con que el Salvador practicaba los principios correctos, después de toda la instrucción que había recibido, todos los dones, conocimiento e influencia que había obtenido, judíos y gentiles, predicando y enseñando la palabra, no es extraño que disimulase y eludiese los principios del Evangelio por temor al hombre o a fin de granjearse su estima. No es extraño que vacilara en su adhesión a lo correcto. Dios dé a cada uno la comprensión de su impotencia, de su incapacidad, para guiar debidamente su propio navío sano y salvo al puerto.
Cuanto mayores son las responsabilidades colocadas sobre el agente humano y mayores sus oportunidades para mandar y dirigir, mayor daño habrá con toda seguridad si no sigue cuidadosamente el camino del Señor y trabaja de acuerdo con las decisiones del cuerpo general de los creyentes en un consejo unánime. Hechos de los Apóstoles, páginas 160 y 161. Las verdades del Evangelio se van revelando poco a poco, y en el proceso hay quienes oponen resistencia por temor. El pueblo judío opuso resistencia al mensaje de Jesucristo por temor. Los cristianos judíos opusieron resistencia a la inclusión de los gentiles en las filas de la iglesia por temor. Pero cuando cada miembro de iglesia ame a Dios de manera suprema, cuando cada miembro de iglesia ame a su prójimo como a sí mismo, no habrá entonces necesidad por esfuerzos en la unidad. La unión en Cristo será el resultado natural. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros.